Voy a ser honesto desde el principio. Llevaba tiempo posponiendo este vídeo, porque es un tema muy manido que es recurrente por redes sociales, foros de debate, vídeos de YouTube, con un mismo número de usuarios a favor y en contra, en el que raramente se llega a un consenso, en donde incluso se degrada la opinión tanto de un bando como del otro. De hecho, el mismo título del vídeo ha acabado por convertirse en un cliché. Es por ello que me resulta extremadamente tedioso exponer mis argumentos. Aún así es un tema que debía abordar, ya que en pocos meses From Software publicará un nuevo título, en este caso el del Ring, y este tema volverá a resurgir y volveremos a ver las mismas discusiones. Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis queridos avatares virtuales. Yo soy Avatar y esto es la dificultad en los juegos. ¿Necesitan videojuegos como el del Ring un modo fácil? Quisiera arrojar un poco de luz con respecto a la dificultad en los videojuegos para tomar perspectiva, o al menos alcanzar un consenso bastante objetivo, y haceros entender que no estamos hablando de un apartado ni por asomo fácil de resolver. Así pues, empezaremos por lo más básico. ¿Por qué en los videojuegos se implementa un selector de dificultad? Para ello vamos a remontarnos al inicio de todo, cuando empezaron a desarrollarse los primeros videojuegos, en el momento en que los primeros PC y videoconsolas se consolidaron para comercializarse de forma masiva. En aquel entonces ya existían las salas recreativas, donde se podía disfrutar de los videojuegos por unas cuantas monedas. Supongo que la mayoría de vosotros ha jugado a estos juegos, porque incluso hoy se puede en muchos centros comerciales encontrar máquinas recreativas. La filosofía se pescaba al vuelo, aquellos videojuegos eran difíciles por lucro. Básicamente se buscaba la derrota del jugador y se propiciaba el ensayo y error para obligar al consumidor a introducir una moneda tras ver la pantalla de Game Over. En el mejor de los casos podías continuar desde un punto de control sumando algunas vidas extra, en el peor debías empezar desde el inicio. Así pues, cuando los primeros títulos llegaron al mercado también lo hicieron acompañados de esta dificultad. Los juegos de la década de los 80 y los 90 eran endemoniadamente difíciles, mucho más que cualquiera de hoy. A esto hay que sumarle que muchos de aquellos juegos partían de la base de que no podían ser muy extensos por limitaciones de la época, y la dificultad ayudaba a hacerlos más longevos. Fue entonces cuando se creó una nueva generación de jugadores, amantes de los retos. Sin embargo, aquella generación de la que formó parte eran niños con mucho tiempo libre y poco dinero que disfrutaban, a lo sumo, de 1 o 2 juegos al año. Sin más, pasaron las generaciones y los videojuegos ganaron popularidad. Lo que al principio parecía ser un sector muy nicho, con el pasar de las décadas se transformó en un pasatiempo que cualquier persona podía disfrutar. Esto, por supuesto, supuso varias cosas con respecto a la dificultad. Para empezar, si el mundo del videojuego quería llegar a más gente y captar la atención de nuevos usuarios, debía cambiar la filosofía y rebajar la dificultad. Al mismo tiempo, la generación que creció con ellos se vio forzada a reducir las horas que les dedicaban en sus ratos libres, dado que les habían surgido obligaciones como trabajar, realizar labores del hogar, criar a sus hijos y mil cosas más. Por lo tanto, no disponían de suficiente tiempo para aprenderse los patrones de los enemigos y para memorizar las fases, y por lo tanto tuvieron que adaptarse y se inclinaron por experiencias más directas y sencillas. El modelo de negocio pues se vio forzado a rebajar la dificultad general de los juegos por todos los motivos expuestos. Esta historia ya la he explicado en otros vídeos, así que no voy a extenderme demasiado para no repetirme. Durante la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, y con la llegada de Wii, consola que incluso logró consolidar un público que jamás había jugado a un videojuego y que ni siquiera pretendía hacerlo, se rebajó tanto la dificultad que llegamos a lo absurdo. Por entonces los juegos no solo eran fáciles, sino que estaban anegados de tutoriales intrusivos que ralentizaban la experiencia, y por momentos los programadores parecían tratar al jugador como a un tonto. Fue entonces cuando From Software y su actual director, Hidetaka Miyazaki, parecieron romper las reglas del juego y ofrecieron un título sin selector de dificultad, sin apenas tutoriales, donde se rescataba del pasado el famoso ensayo y error, y donde se le exigía al jugador un aprendizaje para avanzar. No voy a explayarme sobre las mecánicas de los Souls-like, la mayoría ya debe saber de qué va esta historia, solo me he detenido aquí para realizar este inciso, porque considero que es importante para lo que viene a continuación.
Debemos comprender que la dificultad en los videojuegos es un arte. Contrario a lo que la mayoría cree, no es fácil añadir diferentes modos de dificultad sin que con ello se rompa el propio juego. Los videojuegos se desarrollan con ciertos patrones en mente, y muchas veces alterar esos patrones provoca que la experiencia acabe por ser alterada hasta el grado que se pierde parte de la esencia original. Así pues, pongo un par de ejemplos para agilizar e ilustrar sobre este concepto. No sé cuántos de vosotros habéis jugado a los Uncharted de Naughty Dog, pero en estos juegos existe una dificultad llamada aplastante. En esta dificultad el daño del enemigo se altera hasta tal grado que incluso llegando a un punto tras una muerte y la reaparición desde el punto de control, reaparecemos muertos. Esto es un fallo de diseño, ya que en esta franquicia a la hora de aumentar la dificultad no se tiene en cuenta el tiempo de reaparición de Nathan Drake, en el que no podemos movernos y durante ese lapsus de tiempo el daño del enemigo es tan extremo que morimos ipso facto. Para el siguiente ejemplo quiero mencionar a Halo 5, en concreto una situación muy molesta que desemboca en frustración, y es que en el juego de 343 Industries existe un momento donde debemos enfrentar a un jefe llamado Warden Eterno, que se duplica hasta 3 veces. Durante el transcurso de la batalla, al eliminar a una de las copias de este Forerunner, salta a un punto de control. Pues bien, al suceder esto y tras morir contra el jefe, algo ocurría con bastante frecuencia dado que es una pelea muy dura. Si en el momento de realizar el punto de guardado nos encontramos en medio de un ataque del jefe, moríamos de forma instantánea en la reaparición. El motivo es el mismo mencionado en Uncharted, porque no podíamos movernos durante un breve instante. ¿Significa esto que la dificultad era demasiado elevada? Pues no. Esto se daba precisamente porque esos videojuegos habían sido diseñados en base a otra dificultad, y estos problemas se daban en el momento que aumentábamos la dificultad y los desarrolladores no habían chequeado el juego para jugarse en esas condiciones. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Es sencillo, un videojuego posee tiempo de desarrollo, donde los programadores a duras penas logran llegar a la fecha de entrega. Los selectores de dificultad solo añaden una carga extra de trabajo, y en el mayor de los casos se incluye por imposición. Muchos estudios optan por incluir un texto donde señalan que el juego ha sido desarrollado en base a una de las dificultades, y con ello se cubren las espaldas para garantizar una buena experiencia de juego. Debemos entender que en la mayoría de los casos los enemigos no están puestos por el escenario al azar, y que las armas funcionan como deberían siempre y cuando juguemos en las circunstancias para las que han sido ideadas. Dicho de otro modo, al cambiar la dificultad supone en mayor o menor medida romper el juego. Muy pocos son los juegos que se testean en las diferentes dificultades. Los estudios en cualquier caso optan por bajar o subir los stats de las armas y la vida de nuestro personaje y de los enemigos, y no se molestan en verificar si con el aumento de dificultad se rompe el juego. Una vez dicho todo esto, ¿deberían los juegos de From Software tener un modo fácil? Y es aquí donde yo suspiro y me da toda la pereza del mundo responder. Pero bueno, allá vamos. En principio os diría que no debería llevar un modo fácil. Pero esperad, aún no le deis dislike al vídeo, porque quiero matizar la respuesta, y de hecho no es mi conclusión final. En principio diría que no, porque los juegos de From Software están pensados al milímetro. Cada enemigo está puesto ahí de forma concienzuda, al igual que el número de ellos. El diseño de niveles, sumamente importante en este juego, y si no sabéis de qué os estoy hablando, os sugiero que una vez hayáis visto este vídeo os vayáis a ver el del diseño de niveles que tengo en el canal. Juega un papel clave con respecto a la dificultad de esta franquicia. Además, en el caso de Dark Souls, cuenta con PvP, donde añadir un selector de dificultad facilitaría las cosas a ciertos jugadores, que les permitirían realizar invasiones y destrozar sin misericordia a los rivales, aprovechándose de esto. Tal vez si incluyeran un modo fácil, se verían forzados a limitar las invasiones únicamente a la dificultad original, y eso propiciaría que se perdiera parte de la esencia original que evoca la propuesta, donde se busca contener en tensión al jugador. Bueno, para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, os invito a dejarme un mensaje en los comentarios solicitando un vídeo sobre los Souls. Con gusto os hablaré de los juegos en profundidad. En cualquier caso, y retomando el tema, pocos juegos se romperían tanto como Dark Souls si le añadieran un modo fácil. Pero, y aquí viene la matización, no me opondría en absoluto a un modo fácil si pudieran hacerlo sin comprometer la experiencia original. Esto, como ya he comentado, no es fácil, tanto por tiempos de desarrollo como por el hecho de que todo está pensado para jugarse en una única dificultad. Pero por mí, adelante.
Ahora bien, si incluir un modo fácil tiene que suponer cualquier tipo de cambio para la dificultad original, digo un rotundo no. No obstante, estaría completamente abierto a que el estudio añadiera un modo con pistas, ofreciendo concesiones, por ejemplo, al inicio de la partida del tipo, yo que sé, indicaciones durante las primeras horas, tutoriales extra sobre los controles, incluso un lugar de entrenamiento con enemigos para practicar. Todo eso podría ayudar a que los jugadores con menor tiempo y sobre todo menos paciencias pudieran hacerse con las mecánicas del juego. En cualquier caso, no estoy de acuerdo con añadirle un modo fácil y rebajarle el daño a los enemigos y aumentar el del jugador. Como he dicho, estoy abierto a realizar un vídeo hablando de todos los detalles. Cabe señalar, como último matiz, que estos juegos, excepto Sekiro, contienen multitud de ayudas, como la posibilidad de invocar a gente o personajes controlados por la máquina, armas extremadamente rotas que puedes buscar utilizando guías y sets de armadura muy eficientes. Al mismo tiempo debo añadir que estos juegos no son tan difíciles, y buena prueba de ello es la gran cantidad de gente que los supera sin subir de nivel, o bien sin recibir daño, ya sabéis, los famosos no hits, o incluso los speedruns, donde lo superan en apenas una hora. Los juegos contienen multitud de herramientas que facilitan la experiencia. Son juegos exigentes que requieren de paciencia y perseverancia, donde la comunidad juega un papel importante, pero jamás imposibles. Para finalizar, añadir que esto es una opinión personal y que no tiene por qué ser del gusto de todo el mundo. También creo que no deberíamos querer cambiar la obra para adaptarla a nosotros, habiendo cientos de miles de juegos ahí fuera que son más acordes a cada uno. Ocurre lo mismo con el cine, la literatura y en general con todo. Pero no conozco a ningún jugador que, una vez superados los prejuicios con esta franquicia y una vez se ha sumergido en ella y ha empezado a disfrutar de sus bondades, pida un modo fácil. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!